segunda parte del video. Ya hablamos en el video anterior sobre los agentes orales en general y los análogos de GLP-1. Entonces ahora vamos a ver cómo progresamos en el tratamiento de la diabetes cuando han fallado los agentes orales. Entonces, una primera pregunta aquí, ¿quién debería ser el primer inyectable? Entonces, con lo que vimos anteriormente, yo creo que ya podemos deducir que la evidencia apunta que el primer inyectable debería ser un GLP-1. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando estamos en el algoritmo de pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, GLP-1 van a tener protección cardiovascular. Y cuando queremos pérdida de peso, GLP-1 promueve pérdida de peso. Entonces, y vean que en estos casos, al ser superior en la pérdida de peso comparado con insulinas y al ser superior en cuanto a protección cardiovascular, entonces el GLP-1 es mejor, ¿verdad? Pero cuando nosotros comparamos directamente alguien que falla a dos agentes orales, no estoy trayendo aquí las gráficas de los diferentes estudios, pero prácticamente todos los GLP-1 tienen estudios contra insulinas basales y muestran que la eficacia en reducción de hemoglobina glicosilada es casi idéntica. Es decir, si yo tengo a alguien que está utilizando, por ejemplo, una sulfonilurea más una metformina y me falló, donde yo le agrego un GLP-1 y lo comparo contra agregar una insulina basal, sea glargina, degludec, ¿verdad? Cualquiera de estos, la reducción de hemoglobina glicosilada alcanzada es prácticamente idéntico, con la ventaja del GLP-1 de promover menos aumento de peso y sin hipoglicemias comparado con la insulina basal. Entonces, ¿cuál es el inconveniente y por qué esta estrategia no se utiliza más? Por los efectos adversos del GLP-1, las náuseas y los vómitos, el costo, ¿verdad? Que no deja de ser despreciable. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, por otro lado, hay que considerar un par de escenarios diferentes. Si el paciente viene utilizando, por ejemplo, metformina y con una sulfonilurea, si yo le voy a agregar GLP-1 como primera opción inyectable, yo tengo que bajar la dosis de la sulfonilurea con el fin de evitar hipoglicemias. ¿Okay? Entonces, bajo la dosis a la mitad y luego lo aumento en caso necesario. Y si el paciente viene utilizando una incretina, entonces viene utilizando, por ejemplo, un inhibidor de PP4, si viene con metformina y un inhibidor de PP4 y yo le quiero agregar un análogo de GLP-1, yo tendría que suspenderle el inhibidor de PP4 porque no tiene sentido que yo combine dos terapias que actúan sobre la misma vía de las incretinas. ¿Ok? Entonces, esos son el par de excepciones, el par de consideraciones que tengo que tener. Pero si el paciente viene, por ejemplo, con metformina más un inhibidor de CGLT2 y lo va a empezar un inyectable, perfectamente el primer inyectable podría ser el análogo de GLP-1. Pero si por otro lado quiero empezarle una insulina basal, ¿cómo hacemos? ¿Y cuál es el razonamiento aquí de la insulina basal? ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahorita de insulinización. Lo primero es que nosotros sabemos que con el pasar en la evolución natural de la diabetes tipo 2, entonces una de las cosas principales que sucede y que no podemos modificar por el momento es la caída gradual de la función de las células beta. ¿Ok? Entonces, se estima que desde el momento del diagnóstico ya la célula beta está como a un 50% de funcionamiento y esto va a seguir fallando a través del tiempo. Y por el momento pareciera que nosotros no tenemos ninguna forma de evitar esta caída en la función de la célula beta, excepto las glitazonas que lo puede hacer un poquito más lento. Entonces, como les decía, entonces en el momento del diagnóstico estamos como un 50% de la función y esta caída es gradual a través del tiempo, haciendo que la mayoría de los pacientes tarde o temprano requieran insulinización. Entonces, dentro de las insulinas, acuérdense que nosotros tenemos las insulinas humanas de acción corta y las las insulinas humanas como tal, y luego los análogos de acción corta, los análogos ultralentos. Entonces, de las insulinas humanas nos quedan dos, nada más la simple y la NPH. Simple empieza a actuar de 30 a 60 minutos después, con un pico entre 2 y 4 horas y una duración total de acción de 6 a 8 horas. NPH empieza 1 o 2 horas después, con un pico de acción entre 5 y 7 horas y una duración de acción de 13 a 18 horas. Este es el efecto sobre glucosa, este es el efecto farmacodinámico. Por otro lado, tenemos análogos de insulina de acción ultra rápida, como Lispro, Aspart y Glulicina, que son prácticamente iguales entre sí, empiezan a actuar entre 5 y 15 minutos después, con una duración de acción entre 1 y 2 horas, con pico de acción, entre 1 y 2 horas, y una duración de acción de 4 a 5 horas. Entonces, ahorita cuando hablemos de insulinas, a estos de acción ultra rápido, más la insulina simple, lo vamos a llamar como bolos, ¿ok? Y estos bolos es porque se pone el bolo antes de cada comida. En cambio, ¿verdad? Tenemos análogos de acción ultra lenta, ¿verdad? Que tenemos glargina U100, glargina U300, Detemir y Degludec. Glargina U100 inicia como a las 6-8 horas, tiene un pequeño pico de acción, ¿ok? Y dura alrededor de 20 horas. Glargina U300 tiene un efecto más plano, dura alrededor de 24 horas. Detemir tiene un pequeño pico alrededor de las 6-7 horas, dura de 12 a 20 horas.
y Degludec dura alrededor de 40 horas de acción. ¿Ok? Entonces, ya nosotros vimos el año pasado en detalle los mecanismos de acción de cada uno de estos, medicamentos, de cómo es que se prolonga su mecanismo de acción. Entonces, cuando hablamos de una basal, estamos hablando de cualquiera de estas cuatro, ¿verdad? Porque tiene un efecto simulando la secreción basal de insulina, e incluso NPH entraría aquí dentro de las insulinas basales. Entonces, ¿cuándo deberíamos empezar insulina? Entonces, ¿qué nos dicen las guías y qué nos dicen las prácticas usuales? Entonces, una primera indicación que es muy clara es el paciente que está hiperglicémico y con pérdida de peso. Entonces, el paciente catabólico, el paciente que viene con poliuria, polipsia, pérdida de peso. Si el paciente está catabólico, ¿verdad? Va a tener mayor cantidad de glucotoxicidad. Entonces, la respuesta que va a obtener ante una terapia oral va a ser menor. Entonces, en estos casos se prefiere empezar con insulina, de alguna forma revertir la glucotoxicidad para luego hacerle la transición nuevamente hacia agentes orales si fuera un paciente en debut. Obviamente todos los pacientes tipo 1 requieren insulina y requieren un esquema intensificado basal bolo, ¿ok? Las embarazadas, estrictamente hablando, la única terapia indicada en estos momentos, aprobado por organismos regulatorios, es insulina. Metformina y glibenclamida, a pesar de que se usan, son off-label en estos momentos, ¿ok? Y esto es embarazadas, tanto pregestacional como gestacional. Pacientes que están utilizando dosis máximas de antidiabéticos orales, sean 2 o 3 antidiabéticos, que no alcanzamos meta de tratamiento, deberíamos pasarlos a insulina. Y estados de descompensación aguda, incluyendo pacientes hospitalizados por cualquier causa, una neumonía, un cuadro infeccioso, un infarto, ¿verdad? O que a raíz de, por ejemplo, una crisis de asma y que se le puso glucocorticoides, se descompensó. Entonces, toda descompensación aguda se trata con insulina. Ok, entonces, ¿qué nos dicen las guías? Entonces, estas son las mismas guías de la A, ¿ok? Entonces, si el paciente está fuera de la meta de tratamiento con 2 o 3 agentes, entonces, lo que hablamos hace un momento, que el primer agente inyectable de elección para la mayoría de los pacientes debería ser un GLP-1, ¿ok? Y vamos a considerar, ¿ok?, insulina en lugar de GLP-1 cuando está francamente hiperglicémicos, ¿verdad? Cuando está catabólico, ¿ok? O si existe la posibilidad de que tenga diabetes tipo 1, ¿ok? Pero si el paciente nosotros no lo podemos poner con GLP-1, perfectamente podemos empezar con una insulina basal, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto de empezar una insulina basal? El razonamiento es aquí. Bueno, lo mismo, según la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, entonces la primera insulina que deberíamos empezar para los pacientes con diabetes tipo 2 es insulina basal. Entonces, y el razonamiento aquí es, los estudios viejos nos indicaban, a ver, ese es un estudio de hace ya sus años, del año 2003, y lo que trataba de establecer era, con base a la hemoglobina glicosilada que tenía el paciente, quién era el responsable de la hiperglicemia, ¿ok? Entonces, vean que este estudio era un estudio pequeño con 290 pacientes, ¿ok? Basado en 4 glicemias diarias, y lo que ellos vieron es que conforme, si la hemoglobina glicosilada estaba más cerca del 7, conforme estuviera más cercano al 7, las glicemias postprandiales tenían un papel, tenían un peso mayor. En cambio, si estaban muy hiperglicémicos, ¿verdad?, la mayor parte de la responsabilidad caía en la hiperglicemia en ayunas. Sin embargo, ¿verdad?, hace ya unos años después, en un estudio mucho más grande con 1.700 pacientes haciéndose 7 glicemias diarias, se dieron cuenta que independientemente de la hemoglobina glicosilada que tuviera el paciente, alrededor del 80% de la responsabilidad es de la hiperglicemia en ayunas. ¿Ok? Entonces, de ahí que si nosotros corregimos esta hiperglicemia en ayunas con insulina basal, podemos corregir un gran porcentaje de la hemoglobina glicosilada elevada. Entonces, ¿cuál es el razonamiento detrás de esto? Entonces, resulta que yo tengo un paciente que falló agentes orales. Entonces, viene utilizando, por ejemplo, insulina más una sulfonilurea, metformina más sulfonilurea o metformina más un inhibidor de PP4. Entonces, falló y tiene una glicemia ahora en 200. Si el paciente amanece en 200, el pico postprandial que me va a hacer alrededor de 300, 300 y tanto. Entonces, pretender bajar la glucosa de 300, 300 y tanto a 140, 160 de meta postprandial va a ser imposible con el agente oral. ¿Ok? Entonces, el razonamiento aquí es, le pongo una dosis de insulina, ¿ok?, para que en lugar de que me amanezca en 200, logro que amanezca alrededor de 100. ¿Ok? Entonces, si el paciente me amanece en 100, el pico postprandial que me va a hacer alrededor de 200. Y dejo los agentes orales para que me reduzcan ese pico postprandial y llegar a la meta de 140 o 180 según como lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok?
Entonces, un primer mensaje aquí es, cuando viene fallando 2 o 3 orales y lo voy a empezar nada más la insulina basal, yo voy a empezar insulina basal, pero voy a dejar los agentes orales para tratar de que los agentes orales me manejen el pico postprandial y evitar entonces las hiperglicemias postprandiales. ¿Ok? Entonces, nada más voy a agregar la insulina basal. Si yo le voy a quitar los agentes orales, los picos postprandiales que me va a ser mayores y al final de cuentas la cantidad de insulina basal que voy a tener va a ser mayor, ¿ok? Y va a ser menos eficaz. Entonces, por ejemplo, amanece en 100, me llegan 200, antes del almuerzo, entonces sin agentes orales, me va a llegar en 140, después del almuerzo me llega como en 250, y antes de la cena me llega en 200, después de la cena me llega como en 300, y se va a costar como en 250. Entonces, tengo que ponerle más insulina basal para lograr tener el efecto. Entonces, si le voy a empezar insulina basal, tengo que mantener los agentes orales para manejarme los picos postprandiales. Ok. Entonces, si fuera a hacerlo con NPH, entonces, perdón, esto es si yo lo hago con análogos de insulina. Entonces, cualquiera, glargina U100, glargina U300, degludec, detemir. Si yo lo voy a hacer con NPH, los estudios iniciales comparaban glargina contra NPH. La diferencia está en que si yo lo voy a hacer con NPH, la NPH lo voy a poner en la noche. ¿Ok? Empiezo con 10 unidades en la noche y titulo según la glicemia en ayunas. ¿Ok? Entonces, y los resultados de esos estudios iniciales me mostraban que una dosis de NPH era igual de eficaz comparado con glargina U100. La diferencia es que glargina U100 producía menos hipoglicemias nocturnas. Pero perfectamente yo puedo pensar con una dosis de NPH en la noche. Entonces, ¿cuándo tengo que ponerle una segunda dosis de NPH si la NPH no me cubre 24 horas? Entonces, si el paciente logra amanecer bien, pero yo le hago una glicemia antes de la cena y me está llegando alto aquí, me indica que es hora de poner una segunda dosis de insulina en la mañana para tratar de que me llegue bien a la hora de la noche. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo. Empiezo con una dosis de insulina NPH en la noche para titularlo, para que me amanezca bien. Si amanece bien y pasa durante todo el día bien, perfecto. Entonces acuérdense que aquí es dejando los agentes orales. Pero si a pesar de dejar los agentes orales, al final de la tarde, ¿verdad? Antes de la cena me llega alto, necesito otra dosis de insulina en la mañana para cubrirme la basal durante el día también. ¿Ok? Con los análogos no sucede esto porque los análogos me duran alrededor de 20, 24 horas, un poquito más de 24 horas, entonces me cubren prácticamente todo el día. Ok, ¿cómo se hace esto? Entonces, la idea es empezar entonces con 10 unidades, entonces se estima que una forma sencilla es empezar con 10, otra forma es empezar con 0.1 unidades por kilo, y si el paciente tiene una glicosilada más alta, entonces que sea más de 8.5% de hemoglobina glicosilada, yo podría empezar alrededor de 0.2 unidades por kilo. ¿Ok? Luego, lo segundo aquí es establecer la meta de tratamiento. Entonces, si yo quiero una meta de hemoglobina glicosilada, como hablamos en la clase anterior, para un paciente más joven con pocas comorbilidades, yo quiero una meta de menos de 6.5, yo voy a buscar una glicemia en ayunas entre 70 y 110. ¿Ok? Y si quiero una hemoglobina glicosilada de menos de 7, con una meta entre 80 y 140 sería suficiente. Entonces, teniendo en cuenta la meta que voy a buscar de glicemia en ayunas, entonces yo voy a seguir el esquema de 303. Entonces, según la insulina que esté utilizando, entonces las basales de una acción que no son tan largas, por ejemplo, NPH, glargina U100 y detemir, yo debería titular cada 3 días. Pero con glargina U300 y con degludec, que tienen duraciones de acciones más prolongadas, voy a durar más en alcanzar en el estado estacionario, entonces voy a titular una vez a la semana. ¿Ok? Y sigo esta regla de 303. Entonces, si está por arriba de la meta, sea 110 o 140, según mi meta de hemoglobina glicosilada, entonces yo le voy a aumentar 3 unidades. Entonces, por ejemplo, el paciente estaba con 180 glicemia en ayunas, mi meta es 6.5 A1C, entonces quiero llevarlo a una glicemia en ayunas de menos de 110 y lo está empezando glargina U100. Entonces, al tercer día, resulta que estaba de 180 me bajó a 160. Entonces, lo voy a subir 3 unidades. Entonces, le voy a ir otra vez 3 días. Al tercer día le vuelvo a medir la glicemia y resulta que está en 130. Entonces, le subo otras 3 unidades. Entonces, vamos por 16 unidades. Y al tercer día ya tengo una glicemia en 100. Entonces, en ese caso, lo dejo ahí. Si le fuese a iniciar una glargina U300 o degludec que tienen duraciones de acción prolongados, entonces lo titulo una vez a la semana. Todo lo mismo. Estaba con 180, lo empecé con 100. Entonces,
A la semana me bajo a 150, yo le pongo 3 unidades más, voy por 13 unidades. A la semana le vuelvo a hacer una glicemia en ayunas y está en 120, entonces le subo a 3 unidades y resulta que a la semana está en 90. Entonces ya lo dejo quedito, ¿ok? Entonces la única diferencia es tiempo. Entonces, si está alto, le agrego 3 unidades. Si está dentro de la meta, lo mantengo igual, ese es el 0. Y si está por debajo de la meta, le bajo 3 unidades. Entonces, por ejemplo, ya ahora me viene con una glicemia en 60, entonces le bajo 3 unidades a la dosis de insulina para evitar hipoglicemias. ¿Ok? Entonces, vean que esto es relativamente sencillo de hacer. Entonces, como yo les he comentado en otras ocasiones, incluso esta titulación yo muchas veces lo hago por mensajes de texto, ¿verdad? Entonces, sencillamente el paciente me pasa un mensaje, doctor, hoy amanecí en 140. Yo le pongo, aumente 3 unidades, ¿verdad? Y me avisa en 3 días o en una semana según la insulina que hayamos utilizado para ese paciente. Entonces, con alguna frecuencia me dicen, ¿qué pasa a nivel público? A nivel de la caja, si yo estoy trabajando en un device y el paciente no tiene glucómetros, entonces todos los devices tienen glucómetros para uso del personal de salud. Es cuestión de decirle, venga en ayunas, la enfermera le hace una glicemia en ayunas, ¿verdad? Lo veo en 1 minuto, le titula la dosis y váyase para casa y nos vemos en una semana. Entonces vea que sí se puede hacer y no es del todo tan complicado. ¿Qué tan efectivo es? Entonces, primero que todo, 40% de los pacientes con una insulina basal vamos a llegar a alcanzar una hemoglobina glicosilada de menos de 7. ¿Okay? Unos problemas es hipoglicemias, entonces podemos tener hasta 4 episodios de hipoglicemias en un periodo de 30 días, entonces podemos tener hasta un episodio de hipoglicemia por semana. Los pacientes van a aumentar un poquito de peso, ¿ok? Y además, la dosis final, vea que es alrededor de 0.5 unidades por kilo, ¿ok? Entonces, para la mayoría de los pacientes van a dar entre 30 y 40 unidades al día de insulina basal. Entonces, vea que si empezamos con 10, tenemos que titular para alcanzar esa dosis final, ¿verdad? Y poder llegar a la meta de tratamiento. ¿Ok? Pero el siguiente escenario es, ¿ok? Entonces ya le agregué la insulina basal. Y después de la insulina basal, ¿verdad? Entonces pasó, no sé, un par de años, 2 años que estaba bien controlado con la hemoglobina glicosilada en meta. Pero resulta que ahora yo tengo un paciente que tiene una glicemia en ayunas en 100 y tiene una hemoglobina glicosilada en 8. Entonces, obviamente, si está con una glicosilada alta, estamos hablando que el responsable ahora son las glicemias postprandiales. ¿Ok? Entonces, si está haciendo hiperglicemia postprandial, ya es momento de agregar insulinas en bolos, insulinas prandiales. ¿Ok? Entonces, esto se llama intensificación. Entonces, esto es agregar insulina de acción rápida. Entonces, ¿hay una forma de hacerlo más sencillo? Sí. Pero antes de entrar en eso hay que tomar en cuenta que nosotros habíamos dejado los agentes orales para tratar de manejar la hiperglicemia postprandial. Entonces, obviamente aquí quiere decir que si el paciente me está haciendo la hiperglicemia es porque los agentes orales fallaron, ¿ok? Entonces, ya no basta con mantenerle, por ejemplo, el DPP4 o la sulfonilurea, sino que si ya no están haciendo nada, vamos a quitarlos. En cambio, si yo tengo metformina, lo voy a mantener, y si tengo un inhibidor de SGLT2 cuyo mecanismo de acción es independiente de glucosa, lo voy a mantener porque me va a ayudar a no necesitar ponerle tanto dosis de insulina. Pero si el paciente está con un inhibidor de PP4 o una sulfonilurea, vamos a quitarlo porque ya no está contribuyendo mayor cosa. Entonces, en lugar de pasar al paciente que se inyecte 3 dosis de insulina rápida de un solo, nosotros podemos intensificar de una manera más sencilla, ¿ok? Y esto es lo que se llama basal plus o bolos secuenciales. Y funciona así. Esto es de mis estudios favoritos por la sencillez del concepto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos pacientes que están utilizando agentes orales con una basal, con insulina de Temir y que fallaron, ¿ok? Entonces, no están bien controlados con esto. Y los pacientes se aleatorizan a 2 estrategias de tratamiento. Una estrategia simple y una estrategia extra. En la estrategia simple es preguntarle al paciente en qué momento del día come usted más carbohidratos, ¿ok? Y donde come más carbohidratos se le pone la primera dosis de insulina de acción rápida, que en este caso fue Aspart, ¿ok? Después se le deja durante 12 semanas, se titula, ya vamos a hablar de eso. Si al final de 12 semanas de tratamiento no llegó a la meta de tratamiento, ponemos otra dosis de Aspart en la segunda comida que tenga mayor cantidad de carbohidratos, otra vez 12 semanas, y si al final de las 12 semanas no llegó a la meta, agregamos la tercera dosis en la tercera comida. En cambio, en el extra, aquí solo lo que se le hace al paciente es decirle que se mida la glicemia antes y 2 horas después de comer y se empieza a poner la dosis de insulina, ¿verdad? El primer bolo de insulina, en aquella comida del día donde hizo más hiperglicemia postprandial, ¿ok?
Es decir, si yo me mido y resulta que mi glicemia postprandial más alta es en el desayuno, entonces ahí en el desayuno me inyecto la primera dosis de insulina rápida. ¿Ok? Igual, 12 semanas, si no llego a la meta, agrego la segunda dosis en el segundo momento del día que tengo más hiperglicemia, 12 semanas, y si no llego a la meta, agrego la tercera dosis de insulina rápida. Entonces, la diferencia es que la rama simple es ver el momento del día en que consumo más carbohidratos y la rama extra es el momento del día en que hago más hiperglicemia postprandial. ¿Cuál creen ustedes que salió mejor? Pues resulta fue igual, ¿ok? Entonces, independientemente de cuál de las dos estrategias que utilicé, la primera dosis de insulina rápida me baja como 0.5 hemoglobina glicosilada y fue igual en ambos grupos. La segunda dosis de insulina rápida me bajó otro 0.5 hemoglobina glicosilada y a la segunda, al final de las 24 semanas, entonces fueron más o menos 1% de reducción de hemoglobina glicosilada. Y lo que agrega el tercer bolo ya es muy poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo a alguien, por ejemplo, con 7.3% de hemoglobina glicosilada y mi meta es 7, al rato con un solo bolo es suficiente. ¿Ok? Por otro lado, ¿en qué momento del día fue el primer bolo? Entonces, cuando se le preguntaba al paciente, ¿verdad? Cuando se le preguntaba al paciente en qué momento del día, digamos en el simple, en qué momento del día comía carbohidratos, usualmente el primer bolo era el almuerzo porque era donde más carbohidratos comía. Y si usted se pone a ver, esto tiene lógica, la mayoría de la gente desayuna algo pequeño, un par de tostadas, unas tortillas con queso, en cambio en el almuerzo es arroz, frijoles, plátano, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí se administraban el primer bolo. En cambio, cuando se medía por glicemia, el primer bolo tendía a ser al desayuno porque post desayuno hacía más hiperglicemia postprandial. Y la explicación de por qué, a pesar de no comer tanto carbohidrato, hacía más hiperglicemia post desayuno es el fenómeno del alba. Entonces, la liberación de hormonas contrarreguladoras al despertar, que libera cortisol, la adrenalina, hormona de crecimiento, que todos son hiperglicemiantes. Pero vea que independientemente de qué momento del día administre el primer bolo, el resultado es el mismo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se traduce esto para el paciente? Si el paciente me dice, doctor, me queda muy incómodo inyectarme al mediodía, prefiero inyectarme al desayuno y salir de la casa ya inyectado, hágalo al desayuno. O por otro lado, alguien más me dice, me da miedo inyectarme al desayuno porque siento que como muy poquito y prefiero inyectarme al almuerzo cuando como más, entonces inyéctese al almuerzo. Entonces da lo mismo, es exactamente igual. ¿Cómo se empieza? Perdón, antes de eso. Entonces, este otro estudio lo que hace es compararme entonces un esquema de basal bolo, o sea, entonces de una vez, entonces pacientes que están fallando al basal, entonces de una vez pasarlo a los 3 bolos de ultra rápido de una vez versus bolos secuenciales, ¿ok? Entonces, este paciente, el del basal bolo completo, empieza con 2 unidades de aspart con cada comida y el stepwise empieza con 4 unidades, ¿ok? Con la comida de mayor cantidad de carbohidratos, ¿ok? Y luego cada 11 semanas va agregando en caso necesario, ¿ok? ¿Y qué fue lo que se vio? Entonces, obviamente el que empieza con 3 bolos baja la hemoglobina glicosilada más rápido. En cambio, los que fueron agregando bolos gradualmente, entonces la reducción de hemoglobina glicosilada fue un poquito más lento, pero al final de 32 semanas, la reducción de hemoglobina glicosilada alcanzada en ambos grupos fue muy similar. Con la ventaja, ¿verdad?, de que los pacientes que alcanzaron la meta de 1C de menos de 7 fue similar al final de las 32 semanas, entonces no hubo mucha diferencia. La ventaja radicó en que los que fueron agregando bolos gradualmente, 17%, o sea, más o menos uno de cada 6 pacientes, lograron llegar a la meta de menos de 7 glicosilada con solo un bolo de insulina. Entonces no tuvieron que inyectarse una segunda o una tercera vez al día. 27% requirieron 2 bolos y solo 40% de los pacientes requirieron 3 bolos. Es decir, 45%, casi la mitad, se pudieron controlar bien sin necesidad de ese tercer bolo de insulina. Y la dosis final de insulina alcanzada en ambos grupos, al final de cuentas, fue muy parecida. Entonces, si yo voy agregando bolos gradualmente, la posibilidad de alcanzar metas de tratamiento a largo plazo es la misma y en la mitad de los pacientes puede ser que necesiten menos inyectarse. Y eso el paciente siempre lo va a preferir. Siempre se va a preferir inyectar menos versus inyectarse más veces al día. Entonces, la tasa de hipoglicemias fue menor en los bolos graduales, ¿verdad?, en los bolos secuenciales versus aquellos pacientes que empezaron con el basal bolo completo. ¿Ok? Entonces, misma eficacia, menos dosis diarias de insulina y además con menos tasa de hipoglicemias. ¿Ok? ¿Qué pasa con las premezclas? Entonces, ustedes no están muy acostumbrados a ver premezclas porque en el Seguro Social nosotros no tenemos premezclas fijas.
Pero al final de cuentas, cuando ustedes ven que un paciente está tratado con, por ejemplo, en la mañana con 40 unidades de NPH, 20 unidades de simple, eso es al final de cuentas una premezcla. Entonces, a nivel del mercado privado existen diferentes premezclas que vienen con diferentes números. Viene 70-30, 75-25, 50-50. Eso a lo que se refiere a la proporción de insulina que está en la forma ultra rápida versus la proporción que está en la forma protaminada. Entonces, la forma protaminada es agregarle protamina y el efecto final es similar al NPH. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 70-30, lo que quiere decir es que de la cantidad de insulina que yo estoy dando, 70% corresponde a la forma protaminada y 30% corresponde a la forma rápida. Entonces, 10 unidades de un 70-30, voy a tener 7 unidades de protamina, de unidades de insulina protaminada y 3 unidades de acción ultra rápida. ¿Ok? Y si tengo 75-25 es 7.5 y 2.5. Y si tengo 50-50 es 5 y 5. Entonces, en muchos lados del mundo, las premezclas son las que más se utilizan. Entonces, ¿cuál es la mejor? Entonces, después de fallo a basales, ¿qué es mejor? ¿Empezar con un basal bolo o con una premezcla? Entonces, la premezcla, el fundamento de la premezcla es, entonces, en una dosis en la mañana, como estoy administrando protaminada, la protaminada me sirve como una basal para que me cubra durante el día y la simple o la rápida de la acción de la rápida de esta premezcla me actúa en la glicemia postprandial, postdesayuno. Luego me pongo una segunda dosis en la noche antes de la cena, donde el componente rápido me actúa para manejarme la glicemia post-cena y la forma protaminada me ayuda a manejarme la glicemia que transcurre en la madrugada. Entonces, en cambio, el basal bolo, como les decía, entonces aquí es 3 dosis de rápida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso simple, para manejarme los picos postprandiales de cada comida y dejo una dosis de NPH en la noche como una basal para manejarme la glicemia en la madrugada. Con análogos, entonces la acción es más corta, entonces el riesgo, hay menos solapamiento y menos riesgo de hipoglicemias, pero igual en un basal bolo con análogos, entonces lo que hago es inyectarme 3 dosis de insulina ultra rápida, ¿ok? Y dejo una dosis de análogo basal en cualquier momento del día para manejarme la glicemia como si fuera la insulina basal. Ok, entonces, este estudio se llama el estudio 4T. Entonces, este estudio es el mejor diseñado para ver cuál esquema de insulina es mejor. Entonces, vamos a ver. El diseño incluye pacientes que están mal controlados con agentes antidiabéticos orales, vírgenes a insulina, entonces ninguno recibió insulina y están con 7 a 10% de hemoglobina glicosilada. Entonces, aquí se aleatorizaron durante el primer año a 3 ramas de tratamiento. 1, empezar con una basal. 2, empezar con una premezcla 2 veces al día. Entonces, este es un 70-30. Y 3, empezar con bolos de insulina rápida y no con basal. Y esto es por lo que les decía en el estudio viejo del Dr. Monnier del año 2003, donde se supone que si estaba muy cerca de la glicosilada de menos de 7, entonces la responsable era sobre todo postprandial, la glicemia postprandial, y por eso aquí querían probar la teoría de qué pasaba si le agregábamos aspartato primero, entonces agregarle insulina ultra rápida primero para manejar estos bolos postprandiales. Luego, después del primer año, si el paciente estaba fuera de meta de tratamiento, el que empezó con una basal que era de Temir, se le agregaba ultra rápidas. ¿Ok? Los que empezaban con ultra rápidas, se le agregaba una basal. Y los que empezaban con una premezcla, se le agregaron una tercera dosis de premezcla al mediodía. Entonces, estas dos ramas no son iguales. Entonces, vea que a pesar de que terminan con basal bolo, uno es empezar con bolo para agregar prandiales y el otro es empezar con prandiales para agregar el bolo. ¿Ok? Entonces, como quien dice, todos los caminos llevan a Roma, pero el punto aquí es cómo estoy llegando a Roma, cuáles paradas intermedias estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos después del primer año, cuántos pacientes requirieron intensificar, la mayoría de los pacientes requirieron intensificar. ¿Ok? Cuando nosotros vemos la hemoglobina glicosilada alcanzada, lo primero que vemos aquí es que el grupo de premezcla, la glicosilada al tercer año, ¿verdad?, fue más alta que los de basal bolo. ¿Ok? Entonces, premezcla es menos eficaz. Pero los que empezaron con basal y se agregaron bolos, o los que empezaron con bolos y se agregaron basal, al final del tercer año es muy similar en cuanto a eficacia. Cuando nosotros vemos hipoglicemias, ¿ok? Entonces, los que empezaron con basal y se agregaron bolos, la tasa de hipoglicemia fue significativamente menor comparado con aquellos que empezaron con rápidas y luego le agregaron basal. ¿Ok? Entonces, a pesar de tener la misma eficacia en hemoglobina glicosilada, la tasa de hipoglicemias es radicalmente diferente. ¿Ok? Por eso se habla de que
el esquema ideal es empezar por la basal e irle agregando bolos gradualmente. En cambio, la premezcla no solo fue menos eficaz, sino que produjo más hipoglicemias comparado con empezar con una basal y luego irle agregando bolos eventualmente. ¿Ok? Estos hipoglicemias severas, nuevamente, en el grupo que empezó con basal, ¿verdad? Con el tetemir, fue mucho menor que los otros grupos. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos peso, los que empiezan con basal aumentaron al final de cuentas menos peso comparado con nosotros. Entonces, los que empiezan con basal terminan siendo igual de eficaz, con menos hipoglicemia y con menos aumento de peso comparado con empezar con bolos y luego agregar basal o empezar con premezclas. Ok, entonces, los bolos secuenciales, entonces, podemos empezar con, entonces la forma de empezarlo, entonces es que si yo necesito intensificar, entonces puedo ir haciéndolo de manera secuencial. Entonces, empezar con el bolo con la comida, con la primera comida que tenga más carbohidratos, y si no llego a la meta, entonces ir agregando, después de 12 semanas, después de 3 meses, agregando otros. Entonces, la forma más fácil es empezar con 4 unidades de insulina rápida antes del desayuno, ¿ok? O antes de la comida con mayor cantidad de carbohidratos, que puede ser, por ejemplo, el almuerzo potencialmente. Si al final de 4, si al empezar con 4 unidades de insulina, esto es nada más para iniciar. Entonces yo tengo que titular la dosis. La forma de titularlo es medirle la glicemia 2 horas post comida, ¿ok? O antes de la siguiente comida. Entonces, nuevamente, vamos con la meta. Entonces, si mi meta es llegar a una glicosilada de menos de 6.5, a las 2 horas postprandial debe estar en menos de 140. Y si no lo logro hacer a las 2 horas postprandial, antes de la siguiente comida debería estar nuevamente en menos de 110. Entonces, por ejemplo, resulta que yo le empecé 4 unidades de insulina al almuerzo, entonces le mido a la semana y a la semana está todavía en 160 y mi meta es menos de 6.5 a 1C. Entonces, si está en 60, está fuera de la meta, sigo la regla de 303. Entonces, le voy a aumentar 3 unidades la dosis de insulina, entonces, y lo vuelvo a medir en una semana. Entonces, de 4 unidades lo pasé a 7 unidades y a la vuelta de una semana lo mido otra vez 2 horas postprandio y está en 130, entonces lo dejo ahí. Por el contrario, la otra forma de medirlo entonces es, le empecé entonces con 4 unidades y entonces dentro de 8 días, entonces por ejemplo él se puso a la hora del almuerzo, entonces dentro de 8 días lo mido antes de la cena y si antes de la cena está en 140, no es suficiente, entonces le aumento 3 unidades, pasaría a 7 unidades la insulina antes del almuerzo, la insulina simple, y la próxima semana se vuelve a medir y si ya está, por ejemplo, antes de la cena en alrededor de 100, entonces estamos bien y lo dejamos ahí. ¿Ok? Entonces yo lo titulo una vez a la semana, sea con la glicemia antes de la siguiente comida o sea con la glicemia 2 horas postprandio. ¿Ok? En cambio, entonces espero 12 semanas. Si a las 12 semanas la glicosilada está en la meta, lo dejo ahí. Y si a las 12 semanas sigue estando fuera de la meta, hago el mismo ejercicio con el segundo momento del día donde está consumiendo mayor cantidad de carbohidratos. Otra vez, 12 semanas y si no llego a la meta, agrego el tercer bolo de insulina rápida. ¿Ok? Entonces vea que podemos seguir agregando bolos de manera secuencial para hacerlo de una manera más sencilla para el paciente. ¿Ok? Entonces, titulamos una vez a la semana con la glicemia 2 horas postprandial o antes de la siguiente comida. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar premezcla? Entonces yo puedo empezar con alguien con una premezcla. Esto si, por ejemplo, yo lo hago, por ejemplo, para adultos mayores, cuando yo no quiero que manipulen dos lapiceros de insulina diferentes y se vayan a confundir. Entonces, en ese caso se empieza con una dosis total de más o menos 0.5 unidades por kilo y se fracciona la dosis para empezar con 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 de la dosis en la noche. Entonces, por ejemplo, alguien que pese 80 kilos, lo empezaría con 40 unidades al día, le pongo 26 en la mañana, que es como 2/3 de esos 40, y las otras 14 unidades en la noche. Entonces, la dosis de la mañana lo titulo con la glicemia antes de la cena, ¿ok? Y la dosis de la noche lo titulo según la glicemia en ayunas. Igual, titulándolo como una vez a la semana hasta que llegue a la meta que quiera, nuevamente según la meta de hemoglobina glicosilada para cada paciente. Ok. Entonces, si nosotros progresamos a basal bolo, vamos a llegar a la meta de hemoglobina glicosilada de menos de 7, más o menos en el 54% de los pacientes. La dosis final de insulina va a ser aproximadamente 0.9 unidades por kilo. Entonces, si hablamos que la dosis basal era alrededor de 0.5 por kilo, este va a ser entonces alrededor de 0.4 unidades por kilo lo que vamos a necesitar de insulinas en forma de bolos,
que 0.4 entre 3 comidas, entonces va a ser alrededor de 0.10 y algo, ¿verdad? 0.15 unidades más o menos, 0.13, 0.15 unidades por kilo. Entonces alrededor de 10 unidades aproximadamente por cada comida. Entonces estamos empezando con 4 para empezar de una manera más conservadora y tratar de evitar hipoglicemias. ¿Ok? La otra opción aquí es, entonces, si yo tengo a alguien que viene con una insulina basal, perfectamente en lugar de agregar insulina de acción rápida, yo podría agregar un agonista GLP-1. Podría agregar otra vez cualquiera de los que vimos, liraglutide, dulaglutide o exenatide. Entonces, esto es un estudio, ¿verdad? Entonces es con pacientes que están utilizando insulina glargina y se le autorizan a agregarles lixisenatide, entonces un análogo de GLP-1, versus insulina glulicina en basal plus o basal bolo, o sea, agregarle una ultra rápida versus un análogo de GLP-1. Y lo que nosotros vemos aquí es que la reducción de hemoglobina glicosilada es muy similar entre los tres grupos, ¿ok? Con menos aumento de peso si yo le agrego un análogo de GLP-1, ¿verdad? Que es comparado contra agregarle insulinas de acción rápida. Entonces la eficacia es la misma, con menos aumento de peso y entonces estas son el perfil de glicemias, que es muy parecido entre todos, y con menos hipoglicemias. Y la tasa de respuesta, entonces, esta meta que es menos de 7% de hemoglobina glicosilada, sin aumento de peso y sin hipoglicemias, fue mayor al agregarle un GLP-1 versus insulinas de acción rápida. ¿Ok? Perdón. La otra ventaja que vamos a tener con esto es que hoy en día nosotros sabemos, bueno, ya viene cerca al mercado, viene un preparado donde existe insulina basal, entonces por ejemplo en este caso glargina, combinado con lixisenatide en combinación fija en un solo lapicero. Entonces podría incluso ser más conveniente para el paciente y más fácil, entonces titularlo. Entonces una sola punzada al día que contiene la combinación de glargina con lixisenatide y ahí el porcentaje de pacientes que alcanzan una meta de hemoglobina glicosilada en menos de 7 termina siendo alrededor del 70% de los pacientes. ¿Ok? Entonces, si nos devolvemos a lo que nosotros vimos de esquema de los algoritmos iniciales de tratamiento, ¿ok? Un segundito. Entonces, vea que dice que si después de la insulina, entonces vamos a agregar insulina basal. Entonces, titulamos la insulina basal, esto es fundamental. Entonces, acuérdense que la dosis final es alrededor de 0.5, 0.4 unidades por kilo. Si yo llego a la basal, ¿verdad? Está bien, y la glicosilada sigue estando fuera de meta, entonces agrego un bolo de basal, entonces empiezo con 4 unidades al día, ¿ok? Titulo una vez a la semana, ¿ok? Entonces con la regla siempre 303, si sigue estando fuera de la meta, voy agregando bolos, entonces voy agregando bolos prandiales de forma gradual, ¿ok? Que podría ser una alternativa. La otra alternativa aquí es pasarlos a una premezcla, ¿ok? Y acuérdense que siempre como alternativa está que si yo estoy con una insulina y está fuera de la meta, entonces yo podría agregar, ¿ok? Un GLP-1 como alternativa también si no llego a controlar la hemoglobina glicosilada y siempre con la opción de combinación fija de insulina basal con un análogo de GLP-1, ¿ok? Entonces, estas son las guías de insulinización que existen. A ver. Y las guías de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica es muy parecido. Entonces, si yo empiezo con una insulina basal y no llego a la meta, entonces voy a intensificar. La intensificación, entonces puedo empezar con agregándole un GLP-1 o le puedo agregar un basal más un bolo, luego un segundo bolo y un tercer bolo eventualmente. Entonces, empezamos con las prandiales, con la comida que tenga mayor cantidad de carbohidratos y si no llegamos a la meta, agregamos en la segunda o en la tercera comida. ¿Ok? Aquí ellos hablan de empezar con 5 unidades, pero realmente es muy similar a lo que nosotros estamos hablando de empezar con 4 unidades. Espero que con esto no haya sido tan complicado el ver cómo se insuliniza. Entonces nos vemos en la reunión virtual para discutir casos y yo creo que con los casos vamos a quedar un poquito más claros en ese sentido. Muchas gracias.